Vamos a pasar al tema de valvulopatías, que ese es un tema muy bonito en realidad. Empezaremos. Bueno, primero en relación a las valvulopatías, para hacer un recuerdo en relación a las válvulas que tenemos, bueno, vamos a tener las válvulas izquierdas, que van a ser la válvula mitral, que va a conectar lo que es la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, que es la que se encarga del ventrículo izquierdo hacia todo, la conexión del sistema arterial hacia la salida de la aorta, las válvulas derechas, que van a soportar un poco más de volumen que presiones, a diferencia de las izquierdas, que soportan más presiones. Vamos a tener la válvula tricúspide y vamos a tener la válvula pulmonar. Vamos a tener aquí también dos tipos de patologías, las estenosis y las insuficiencias. Vamos a empezar con la estenosis de la válvula mitral. Recuerden que normalmente el flujo sanguíneo que llega hacia el ventrículo izquierdo, primero que va a ser durante la fase de la diástole, vamos a tener primero un llenado que va a ser rápido, un llenado que va a ser lento y luego posteriormente una contracción auricular que va a contribuir finalmente con todo el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Esa es la función que cumple la válvula mitral mientras está aperturada. Luego esta válvula debe de cerrarse para poder iniciar lo que es la función sistólica, es decir, la fase de eyección del ventrículo izquierdo a través de la aorta. Entonces, ¿cuál de las fases se verá alterada cuando esta válvula mitral se encuentra estenosada? La diástole, ¿no es cierto? Porque no va a haber un adecuado llenado de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener un problema de disfunción a nivel de la diástole. No vamos a tener un volumen adecuado que llegue hacia el ventrículo izquierdo. El área normal de la válvula mitral es aproximadamente entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Hablamos de estenosis severa cuando este es por debajo de 1 centímetro cuadrado. La causa más frecuente de la estenosis mitral en personas jóvenes va a ser la valvulopatía reumática. Esa es la causa más frecuente de estenosis mitral. Entonces, si nosotros vemos esta diapositiva, vemos que esta válvula está estenosada, es decir, está cerrada, no va a llegar un adecuado volumen hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar con la aurícula izquierda? ¿Qué creen que va a pasar? Va a seguir manejando un volumen importante, ¿no? Que no va a poder trasladar hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, esta aurícula va a empezar a soportar grandes presiones, además de grandes volúmenes, porque no puede vaciar la cantidad de sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar posteriormente con ese volumen? Por algún lado tiene que irse, si no puede llegar al ventrículo izquierdo. De manera retrógrada, va a regresar por las venas pulmonares y va a provocar congestión a nivel pulmonar, ¿no? Esa es la fisiopatología tan simple de la estenosis mitral. Entonces, al inicio, recuerden que esto se produce durante la diástole, ¿no? La aurícula no puede vaciar su volumen hacia el ventrículo izquierdo, va a soportar grandes presiones la aurícula porque va a tratar de forzar y tratando de pasar el volumen hacia un ventrículo, hacia una cavidad que se encuentra cerrada. Esta aurícula va a defenderse tratando de dilatarse, va a empezar a crecer, se forma una mega aurícula, hasta que posteriormente, cuando es crónica, va a empezar a retornar el volumen por las venas pulmonares y va a provocar congestión pulmonar, que es uno de los signos más frecuentes causantes de la disnea en el caso de una estenosis mitral. Eso es lo que se produce de manera crónica. En cambio, de manera aguda, ¿qué va a pasar? No hay estenosis mitral en realidad de manera aguda, pero lo que sí va a pasar es en la insuficiencia mitral que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí en la estenosis mitral, recuerden, las grandes presiones que soporta esta cavidad y que va a provocar que esta aurícula crezca y sea grande. Al crecer esta cavidad auricular, vamos a tener probabilidad de desarrollar arritmias con mayor frecuencia. ¿Qué tipo de arritmia es la más frecuente que se asocia a la estenosis mitral? La fibrilación auricular, ¿no? Justamente por el agrandamiento importante que se produce de esta cavidad.
¿Okay? En el caso de la insuficiencia mitral, que vendría a ser al revés, ¿no? Esa es una válvula que está abierta, va a permitir el pasaje del flujo sanguíneo de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, y cuando debe de cerrarse, que va a ser durante la sístole, que debe de cerrarse la válvula mitral para que se produzca la fase de eyección, no va a cerrarse. ¿Qué va a pasar en la insuficiencia mitral? El volumen que ya llegó al ventrículo izquierdo y que va a producirse la contracción, esa contracción, en vez de enviar el volumen de manera anterógrada hacia la aorta, va a enviarlo también de manera retrógrada hacia la aurícula. ¿No? Miren qué bonito es este gráfico, ¿no? Entonces lo va a enviar de manera, se produce la sístole, de manera anterógrada va hacia la aorta, pero también va de manera retrógrada hacia la aurícula. Una aurícula que está en plena diástole, en teoría, ¿no es cierto? Cuando se produce el cierre de la válvula mitral y estamos durante la sístole, está mandando el volumen de manera anterógrada hacia la aorta, y en esta sístole, ¿qué está haciendo la aurícula? Está en diástole, se está llenando el volumen, por parte de las venas pulmonares, que le está llegando el volumen hacia la aurícula. Pero cuando se produce la insuficiencia mitral, durante la sístole ventricular va a mandar volumen de manera anterógrada y va a mandar volumen retrógrada en el momento en que está la aurícula durante su diástole. Entonces, esta aurícula, ¿qué va a recibir? Mayor cantidad de volumen. Un volumen que va a venir por las venas pulmonares y un volumen que está regresando del ventrículo izquierdo al interior de la aurícula. Por lo tanto, esta aurícula también va a crecer en una insuficiencia mitral. Esto pasa cuando se produce una insuficiencia mitral de manera crónica, que la causa más frecuente también va a ser el problema de valvulopatía reumática, que es la causa más frecuente también de insuficiencia mitral. Igualmente, la aurícula, ¿qué va a pasar? Va a crecer, va a dilatarse y finalmente también va a provocar arritmias como la fibrilación auricular. Pero este mecanismo de compensación no va a pasar en una insuficiencia mitral aguda. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, de insuficiencia mitral aguda? Que se rompa una cuerda tendínea por un infarto de cara anterior. Se rompe la cuerda tendínea y no le ha dado tiempo a esta aurícula en dilatarse y en crecer para poder soportar ese volumen durante la sístole del ventrículo izquierdo, que va a regresar de manera retrógrada. Entonces, ¿qué va a pasar con esa aurícula? No puede manejar esos volúmenes, va a regresar la sangre de manera rápida por las venas pulmonares y se va a producir congestión a nivel pulmonar. Entonces va a presentar el paciente falla cardíaca aguda, con el principal signo que va a ser disnea de manera súbita porque no se produjo el mecanismo de compensación. Entonces, miren la diferencia que existe entre la estenosis y la insuficiencia. La estenosis, toda la sintomatología o todos los soplos que ya vamos a ver posteriormente se van a producir durante la diástole, porque es un problema de llenado del ventrículo izquierdo, mientras que la insuficiencia se va a producir durante la sístole, ¿correcto? Entonces, en la insuficiencia mitral vamos a tener un cierre inadecuado de las valvas que van a permitir un flujo retrógrado en la aurícula izquierda. Casi la mitad del volumen regurgitante es eyectado a la aurícula izquierda antes de que se abra la válvula aórtica. O sea, antes de que se produzca la sístole propiamente dicha con la apertura de la válvula aórtica, o sea que estamos hablando de la sístole en la fase isovolumétrica, donde debe estar cerrada tanto la mitral como la aórtica. En esa fase es donde regresa casi la mitad del volumen, regresa a la aurícula. El ventrículo izquierdo se compensa aumentando la precarga. Aumenta los volúmenes telediastólicos, se produce hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, y un mecanismo fundamental va a ser la dilatación de la aurícula izquierda que se produce en la insuficiencia mitral crónica. Aquí estamos viendo un poco más de insuficiencia mitral. Miren, aquí tenemos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Se supone que aquí vamos a estar en plena sístole isovolumétrica, donde la válvula mitral debe permanecer cerrada. La válvula aórtica todavía está cerrada.
Y es en este momento en que la válvula aórtica está cerrada, la mitral es insuficiente, todo el volumen del ventrículo izquierdo regresa hacia la aurícula izquierda. Por eso vamos a hablar de una megaurícula. La aurícula empieza a crecer y por lo tanto empieza a haber un mayor retorno de volumen hacia las venas pulmonares y va a ser una causal de la congestión pulmonar. Miren, esa es una megaurícula, causante de la fibrilación auricular. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, ¿cómo va a estar el volumen de eyección? ¿Cómo va a estar el volumen sistólico de eyección? Reducido, disminuido, ¿no es cierto? Porque el volumen que debía salir por la aorta está regresando hacia la aurícula izquierda. Entonces, la fracción de eyección se ve disminuido por el volumen regurgitante que regresa hacia la aurícula izquierda. La etiología, la causa más frecuente de valvulopatía mitral en general va a ser de tipo reumática, ¿no? Producida por la fiebre reumática, entre un 35 o 40% aproximadamente. Por lo general, la enfermedad empieza alrededor de los 15 años, pero las manifestaciones clínicas se dan a partir de los 21 años en promedio. Otras causas, pero que ya son causas de insuficiencia mitral aguda, va a ser la ruptura aislada de la cuerda tendínea. Y la causa más frecuente va a ser el infarto agudo de miocardio, sobre todo producido por cara anterior. Otra causa también que es relativamente frecuente en mujeres jóvenes va a ser el prolapso de la válvula mitral en un 20%. Otras causas, la disfunción isquémica 12%, la endocarditis infecciosa también que se produce a nivel valvular mitral o aórtico, también se presenta aproximadamente en un 5%. En la insuficiencia mitral aguda, son frecuentes todos menos uno de los siguientes hallazgos. Menos uno, a ver, ¿cuál piensan, chicos? Mitral aguda. A ver, a usted, doctor, ¿qué se le ocurre? La aurícula, ¿no es cierto? A ver, cardiomegalia, ¿no? A ver, en la insuficiencia mitral aguda son frecuentes todos menos uno de los siguientes hallazgos. Perfecto. Está bien, cardiomegalia, ¿no? Aurícula izquierda pequeña es lo que vamos a presentar, lo que se va a evidenciar en la insuficiencia mitral aguda. No vamos a tener aurícula izquierda grande, no vamos a tener cardiomegalia porque no se presentaron los mecanismos de compensación, ¿no? A diferencia de una insuficiencia mitral crónica. ¿Y qué sí encontraremos más bien en este tipo de pacientes y que sí o sí vamos a encontrar siempre? El edema agudo de pulmón, ¿no? Porque como no ha habido el mecanismo de compensación, vamos a encontrar pulmones completamente congestionados, blancos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿los síntomas de qué van a depender? Los síntomas en la insuficiencia mitral van a depender básicamente del grado de insuficiencia. Pero lo que nos va a indicar un poco más los síntomas va a ser el tiempo de presentación. En las insuficiencias mitrales crónicas, en las fases iniciales, no va a haber mayor sintomatología en el paciente, salvo cuando ya la insuficiencia mitral se torna severa, de manera crónica, sí vamos a tener los síntomas manifiestos. Del grado de insuficiencia, en la insuficiencia mitral leve no hay síntomas, la moderada. En la severa ya vamos a tener el síntoma que va a ser más frecuente, que va a ser la disnea. Otro tipo de síntomas que va a presentar el paciente van a ser las palpitaciones por la arritmia que presenta, que va a ser la fibrilación auricular. La tasa de progresión en el agudo, a los minutos de producido la ruptura de la cuerda, el paciente se congestiona, entra en edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, fallece, ¿no? Los síntomas también van a depender del inicio de la fibrilación auricular y la presencia o no del desarrollo de la hipertensión pulmonar. En cuanto a la sintomatología, la disnea va a ser gradual. Vamos a tener esa clasificación de la clase funcional, que al comienzo va a ser a grandes esfuerzos,
Posteriormente se va cortando a medianos esfuerzos hasta que en situaciones de reposo el paciente presenta disnea. Por eso es que la enfermedad más o menos aparece alrededor de los 15 años y la sintomatología, y el paciente viene a la consulta alrededor de los 40, 41 años, en los que ya la disnea se torna más evidente. El desarrollo de la insuficiencia cardíaca izquierda, recuerden el ritmo de galope, la disnea, que es el síntoma principal en la falla cardíaca, sobre todo por origen valvular. En el caso de que sea producido por ruptura de las cuerdas tendíneas, los síntomas son agudos y básicamente son signos de disnea, ¿no? El paciente puede estar asintomático la mayor parte del tiempo. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Primero, que el pulso venoso al comienzo, estamos hablando ya de una insuficiencia mitral severa, ¿no? Porque al comienzo también el examen físico es prácticamente normal, salvo la presencia del soplo que se va a producir en la fase diastólica. Pero el pulso venoso es usualmente normal, puede desarrollar una onda B prominente en casos ya muy severos. El pulso no va a ser tan colapsante como en el caso de la insuficiencia aórtica, en la que vamos a tener un pulso bien marcado. El impulso apical es hiperkinético. El impulso apical, que normalmente se encuentra entre el quinto y sexto espacio intercostal, se va a ir desplazado más hacia la línea axilar media y fuera de la línea axilar media, donde se va a sentir con la palpación el impulso apical, inclusive el soplo, que se llama frémito. Puede haber un levantamiento sistólico por crecimiento auricular izquierdo. En la auscultación, como es insuficiencia mitral, todo vamos a encontrar durante la sístole, recuerden, ¿no? El primer ruido cardíaco va a ser normal o puede estar disminuido. Recuerden que el primer ruido cardíaco se produce por cierre de la válvula aórtica, mitral y tricuspidia, ¿no es cierto? Puede estar normal o puede estar disminuido. Lo que sí nos va a dar el diagnóstico de la falla cardíaca va a ser la presencia del ritmo de galope, que va a ser el tercer ruido. El segundo ruido cardíaco, cuando se desarrolla la hipertensión pulmonar, puede encontrarse incrementada en intensidad. Algunas veces puede estar desdoblado ampliamente, dice por cierre precoz de la válvula aórtica. La presencia del soplo, que va a ser un soplo que va a ser durante toda la sístole, y lo vamos a encontrar ubicado en la región apical, que es donde se evalúa la válvula mitral. La válvula mitral se evalúa en el impulso apical. La válvula aórtica, recuerden que es en el segundo espacio intercostal izquierdo. Los soplos de la válvula aórtica se irradian hacia cuello. Los soplos de la válvula mitral se irradian hacia axila. Entonces, en este caso del soplo de la valvulopatía mitral, vamos a encontrarlo en la región apical y se va a auscultar mucho más intenso hacia la región axilar. Soplo de alta frecuencia irradiado a axila o espalda, y se puede percibir el frémito, que viene a ser la palpación del soplo en la región apical durante la auscultación. Recuerden ese tip: aórticos hacia el cuello, mitrales hacia la región axilar, y se escucha mejor los mitrales cuando al paciente lo ponen de costado, lateralizado hacia la izquierda. Se escucha mejor los soplos aórticos cuando ustedes sientan al paciente y lo encorvan un poquito más, inclusive se escuchan mejor los soplos aórticos. Esas son las dos formas de auscultar y diferenciar ambos soplos. Aquí en la placa de tórax vamos a encontrar crecimiento de las cavidades izquierdas. Esta plaquita no está bien tomada, no está bien centrada, pero vamos a encontrar el crecimiento del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda, el patrón siempre de congestión pulmonar, el doble contorno. El síntoma más frecuente en la insuficiencia mitral aguda por ruptura del músculo papilar, cuerda tendínea, es la disnea, ¿no? Signos de falla cardíaca. La presencia de un tercer tono en un paciente con valvulopatía mitral indica. Tercer tono es falla cardíaca, ¿no? Dijimos que era el signo fidedigno de falla cardíaca. Cuando escuchamos tercer tono, es falla cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, la presencia de tercer tono se presenta básicamente en pacientes con insuficiencia mitral.
Ahora, ¿qué se hace con ese tipo de pacientes? Si bien es cierto, el tratamiento es básicamente médico en estadios iniciales, pero las insuficiencias mitrales se operan cuando la lesión es severa, cuando la insuficiencia mitral es severa, o cuando la lesión sea moderada con signos ya establecidos de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es el tratamiento? Reemplazar la válvula. Sea en insuficiencia o en estenosis, se cambia la válvula por una prótesis. Ahora, la prótesis de la válvula puede ser biológica, puede ser de tipo mecánica. Mientras más joven es el paciente, se prefieren las válvulas de tipo mecánica por el tiempo de duración. Mientras más longevo es el paciente, entonces la válvula es de tipo biológica. La diferencia entre ambas, uno es el tiempo de duración, dura más la mecánica. Dos, la mecánica requiere anticoagulación de manera permanente, la biológica no requiere anticoagulación. En la indicación de cirugía de la estenosis mitral, el factor decisivo es básicamente el estado sintomático del paciente. Recuerden, toda estenosis mitral severa se opera, se hace reemplazo de válvula. Pero si este paciente tiene una estenosis mitral moderada con sintomatología florida, entonces se tiene la indicación del reemplazo de válvula. La estenosis mitral, como vimos en la primera diapositiva, básicamente todo el problema va a ser durante la diástole. Se va a producir por una cicatrización o obstrucción del flujo de la válvula mitral. Al obstruirse la válvula mitral no se va a producir un llenado adecuado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, por lo que va a existir un incremento de tamaño de la aurícula izquierda, con una dilatación de la aurícula izquierda. El edema pulmonar es más episódico que la insuficiencia mitral, puede haber hipertensión pulmonar y los signos de falla cardíaca derecha que se presentan sobre todo. La etiología reumática es la causa más frecuente en el 95% de los casos. El 50% son episodios subclínicos. Recuerden que esos pacientes no tienen ningún tipo de sintomatología hasta que la estenosis mitral se torna sobre todo severa. Hay estenosis mitral congénita, u otra de las causas, ¿no? Tenemos también la presencia de la válvula mitral en paracaídas, que es una deformidad de la válvula, la presencia de tumoraciones a nivel de la aurícula izquierda que provocan una alteración en el flujo durante la diástole. El más frecuente es el mixoma auricular, la presencia de vegetaciones y trombos a nivel de los velos de la válvula, que también pueden provocar obstrucción, y las de tipo degenerativa. Pero en las degenerativas, la válvula frecuentemente más afectada o primeramente afectada va a ser la válvula aórtica, a diferencia de la reumática, que va a ser primero la válvula mitral. Por lo general, nunca va la estenosis mitral sola, sino va asociada siempre con algún grado de insuficiencia mitral. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que va a existir una disminución del área de la válvula mitral, hemos mencionado un incremento de volumen y de presiones a nivel de la aurícula izquierda, por lo que se va a producir una hipertensión auricular izquierda. Si el área de la válvula, la gradiente diastólica de presión va a verse incrementada. Si el área de la válvula mitral es de 2 centímetros cuadrados, los síntomas son leves. Cuando ya es de 1 a 2, aumenta la sintomatología. Cuando es menos de 1 centímetro cuadrado, recuerden que hablamos de una estenosis mitral severa, ya ahí se evidencia la sintomatología de manera más florida. Por el incremento del área de la aurícula izquierda, vamos a tener desarrollo de la fibrilación auricular, porque se produce una dilatación importante de la aurícula izquierda. Los signos de hipertensión pulmonar, con también congestión y signos de falla cardíaca derecha. Esa es una ecocardiografía donde estamos visualizando, obviamente no es una ecocardiografía normal. Este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aorta y el ventrículo derecho. Esta es la válvula mitral. Normalmente la válvula mitral se apertura como una boca de pez, ¿no? La apertura es más o menos con esta amplitud así de grande.
Pero acá estamos viendo una limitación en la apertura de la válvula mitral, más o menos de 0.9 centímetros cuadrados. Esto es una lesión severa es una estenosis mitral severa. Y como aquí podemos observar, el velo anterior de la válvula mitral no tiene una adecuada apertura, se encuentra rígida, no tiene una apertura óptima. Y estamos viendo aquí una mega aurícula, la aurícula izquierda ha crecido por encima de los valores normales, que más o menos en esta posición debe medir menos de 3.5, acá debe medir esta aurícula por encima siquiera de 5 centímetros. Entonces, aquí vemos una normalidad en la apertura en domo, como se llama así en la estenosis mitral, y el área obviamente está reducida. Los síntomas, disnea, igual que la insuficiencia mitral, es el síntoma más frecuente, pero en la insuficiencia mitral es el síntoma, la disnea es un síntoma más precoz en relación a la estenosis mitral. Igualmente es más frecuente la valvulopatía mitral, se presenta con mayor frecuencia la disnea. Se presenta una relación más o menos de 3:1, la mujer es la más afectada. Los síntomas aparecen a partir de los 30 años de edad, pero recuerden que la lesión está aproximadamente desde los 15 años de edad. Puede haber ortopnea, edema agudo de pulmón, la presencia de fibrilación auricular, palpitaciones, hemoptisis por el desarrollo del edema agudo de pulmón. Recuerden que la estenosis mitral, por el crecimiento de la aurícula de manera tan importante, provoca disnea. La estenosis mitral es sinónimo de disneizante, taquicardizante y embolizante, porque la estenosis mitral produce una mega aurícula, produce el desarrollo de fibrilación auricular, y recuerden que la fibrilación auricular tiene una mayor probabilidad de desarrollar trombos. Por eso se le considera con esta triada, disneizante, taquicardizante y embolizante. Esa es la triada de la estenosis mitral. ¿Cuál de las siguientes valvulopatías suele producir disnea en estadios más precoces de su historia natural? Aquí vamos a tener la estenosis mitral, ¿ya? Taquicardizante, disneizante, embolizante. No se olviden de la estenosis mitral por la fibrilación auricular que puede provocar. En cuanto a la clínica de la estenosis mitral, es falso que en la reumática la latencia es de 10 a 20 años y la supervivencia de 2 a 5 años. Se asocia con fibrilación auricular. Es más frecuente la hemoptisis en la insuficiencia que en la estenosis. Tiene como causa frecuente la fiebre reumática. La endocarditis infecciosa es más frecuente en incidencia que en estenosis pura. Es más frecuente la hemoptisis en la insuficiencia que en la estenosis. Recuerden que la estenosis, vuelvo a reiterar, taquicardizante, disneizante, hemoptizante, ¿no? Por la fibrilación auricular, por el edema agudo de pulmón que puede provocar, y recuerden que el edema agudo de pulmón, uno de los síntomas del edema agudo de pulmón es la hemoptisis, por eso que es más frecuente en la estenosis que en la insuficiencia. El periodo de latencia sí más o menos es entre 10 a 20 años, pero la supervivencia no es de 2 a 5 años. Estos pacientes tienen un tiempo de supervivencia mucho más alto. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? A la palpación, el choque de punta es normal. No vamos a tener un choque de punta desplazado como en la megaurícula que se produce por la insuficiencia mitral. Todos los síntomas, los ruidos cardíacos, los soplos, vamos a valorarlos durante la diástole, porque recuerden que es en la fase de llenado del ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar un frémito diastólico en el ápex, el levantamiento paraesternal izquierdo si está complicada con severa hipertensión pulmonar, el choque de cierre de la pulmonar, signos de falla cardíaca derecha como la hipotomegalia y la ingurgitación yugular, puede haber el pulso normal o el pulso Zeller. En la auscultación, un primer ruido cardíaco intenso, con cierre de la válvula calcificada, el chasquido de apertura que se va a producir después del segundo ruido cardíaco, el retumbo diastólico que es característico, el chasquido de apertura es el signo característico en la auscultación, el retumbo diastólico
que se puede auscultar cuando se coloca al paciente de cúbito lateral izquierdo, el reforzamiento presistólico, el segundo ruido cardíaco por lo general es normal. Este es el electrocardiograma característico de una estenosis mitral severa en la que se produce el crecimiento de la aurícula izquierda. Miren, aquí estamos observando en la derivación de 2, que es donde evaluamos la onda P, como decíamos en el electrocardiograma, y vemos una onda P aumentada en milímetros. Miren, aquí tenemos 1, 2, casi 2 cuadraditos, casi 3 cuadraditos, 0.12, y la morfología como si fuera una onda, como una M, como si tuviera la morfología de una M, ¿no? Esa es la onda P mitral, de tipo mitral. Aquí nos está señalando que hay crecimiento de aurícula izquierda. En la radiología, en la placa radiográfica, vamos a encontrar agrandamiento de la aurícula izquierda, una redistribución del flujo de tipo cefálico, o sea, la aurícula izquierda va a estar agrandada, con signos de congestión pulmonar a nivel de ambos campos pulmonares. En la zona de la válvula mitral, calcificación, ensanchamiento de la arteria pulmonar, doble densidad por agrandamiento de la aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo de tamaño preservado. Bueno, aquí estamos viendo la aurícula izquierda, está de cabeza aquí, pero la aurícula izquierda está un poco más incrementada de tamaño. Aquí vemos mejor, ¿no? Este es la radiografía de tórax. Bueno, aparte de la congestión de la redistribución que se evidencia en ambos campos pulmonares, vean la opacidad que se produce a nivel de los senos costodiafragmáticos, con crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí se rectifica en realidad la silueta de la parte de la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo no está desplazado, como sí se ve en la insuficiencia mitral, con un crecimiento ventricular sobre todo, ¿no? La indicación quirúrgica, la estenosis mitral se puede aplicar lo que es la valvuloplastía, pero por lo general la valvuloplastía tiene también un tiempo y se realiza sobre todo cuando la estenosis mitral es severa y son pacientes muy jóvenes y que están muy descompensados. Entonces, para tratar de mejorar sintomatología, se realiza la valvuloplastía, que es simplemente dilatar un balón en la zona de la válvula mitral. Pero cuando ya no existe mejoría clínica, de todas maneras se termina en la intervención quirúrgica, que es reemplazo de válvula. En la insuficiencia mitral severa, que se produce como consecuencia de las valvuloplastías con balón en las estenosis mitrales, la principal complicación puede ser la insuficiencia mitral severa. La estenosis mitral severa complicada con trombo auricular, insuficiencia mitral, en una endocarditis reciente, en la enfermedad coronaria que requiere revascularización quirúrgica, en las embolias sistémicas recurrentes también se realiza intervención quirúrgica. Entonces, en esta pregunta, en relación con el tratamiento de la estenosis mitral, es falso. Primero, el tratamiento anticoagulante está indicado en presencia de fibrilación auricular intermitente o previa a la cardioversión. Todo paciente con enfermedad valvular, portador de prótesis valvular, sea mitral o aórtica de tipo mecánica, debe recibir anticoagulación permanente. Todo paciente portador de prótesis valvular debe recibir anticoagulación permanente. Segundo lugar, la única valvulopatía que debe recibir anticoagulación con warfarina de manera permanente va a ser la estenosis mitral. Recuerden eso. Los otros anticoagulantes orales modernos que mencionamos pueden darse en otro tipo de patologías, menos en la estenosis mitral severa y menos en pacientes portadores de válvula protésica. En ellos está indicado la warfarina. Entonces, el tratamiento anticoagulante está indicado en presencia de fibrilación auricular intermitente o previa a la cardioversión, eso es correcto. La digital está indicado en presencia de fibrilación auricular. No es el fármaco de elección, recuerden, pueden ser los betabloqueantes como fármaco de elección, pero el digital también podría estar indicado en la fibrilación auricular para control de frecuencia cardíaca, o sea que sí es correcto.
La prótesis valvular se indica en pacientes sintomáticos con orificio menor de 1 centímetro cuadrado, sí, porque la estenosis mitral en este caso sería severa y ya tendría indicación de reemplazo de válvula. La prótesis biológica están especialmente indicadas en jóvenes y contraindicadas en embarazadas. Especialmente indicadas en jóvenes es al revés, ¿no? Las biológicas están indicadas en personas que son ancianas, recuerden por el tiempo de vida media que tiene la prótesis biológica. En los jóvenes estaría indicado más bien las prótesis mecánicas. Las prótesis mecánicas siempre deben ser acompañadas de anticoagulación permanente, eso es correcto, ¿no? Y dentro de los anticoagulantes, recuerden que es la warfarina en este caso, no hay otro tipo de anticoagulante que se puede emplear.